Bienvenidos y bienvenidas nuevamente al Congreso Plan Educativo Familiar, Repensando la Familia. Nos encontramos con Laura Arciniegas, quien nos contará un poquito sobre ella y yo quiero contarles más sobre la experiencia porque en el trabajo con ella me ayuda a conectar con mi ser, con mi cuerpo, mi mente, mis emociones y por eso está aquí, para que nos cuente un poco sobre eso porque entendí que si no nos conectamos nosotros con nosotros mismos, no vamos a estar disponibles para los demás. Entonces, Laura, gracias, bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias a ti, me pongo muy feliz y muchas gracias por esa presentación. Me pongo muy feliz de poderlos acompañar y sobre todo en iniciativas como Aló Padres, porque, pues como este foro, porque creo profundamente en que la educación tiene que ser de manera completa, de manera, no sé cómo se diga, sistémica tal vez, en donde hay diferentes actores. Entonces me encanta esta visión desde las familias que podemos hacer y no caer en este tema de y entonces qué hacen los otros por nuestras familias. Entonces me encanta poder acompañarte en este Gracias. espacio. Cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo soy, uy, se cayó. Yo soy Laura Arciniegas, yo soy consultora de innovación en una consultora que se llama PROA y trabajamos desde el desarrollo organizacional para tal vez promover habilidades o herramientas para la vida para los adultos. Y soy una convencida de que si nosotros logramos transmitir estas herramientas y dar esta manera de pensar, esta manera de actuar, esta manera de ser en personas más jóvenes, pues esto va a ayudar a construir un mejor país. Y mi foco, digamos, en la vida o mi propósito de vida es promover la construcción de país desde este lugar, ¿no? Desde cómo puedo darle habilidades a las personas. Esa es mi manera profesional de presentarme. Y la que es más relevante, creo yo, para este espacio es que soy mamá de 2 hijos y me importa mucho la educación de mis hijos y me importa mucho la educación desde acompañarlos a que ellos puedan construir una vida con bienestar, en donde ellos puedan elegir, en donde ellos puedan reflexionar, en donde seguramente va a tener retos como los tenemos todos, pero que ellos tengan la oportunidad de conocerse y de conectarse para que ellos puedan elegir cómo se quieren vivir la vida. Entonces también por eso me parece súper pertinente este espacio. Muchas gracias por la invitación. No, a ti, gracias. Eh, Comencemos un poco con esta emoción que a ti te encanta y te conecta, que es la empatía. Y a partir de ahí vamos abriendo la conversación, ¿te parece? Buenísimo. Eh, Como les mencionaba ahorita, yo soy consultora de innovación y yo creo mucho en la capacidad que tienen las personas de crear. Antes de ser consultora de innovación, durante muchos años trabajé en educación no formal, en campos de verano, y sobre todo trabajaba con jóvenes. Es la población que a mí más me conecta. No soy experta digamos, como en los jóvenes, eh, pero lo que sí considero que sé hacer es tener los ojos abiertos y estar conectada con el entorno en el que me muevo. Y yo creo que una de las cosas que nos hace distintas a las otras especies es esa capacidad que tenemos de crear desde la imaginación hasta crear, hasta vivir, pues somos la única especie que crea los edificios como los crea, la tecnología, en fin, todo lo que creamos. Y esto nos pone a pensarnos de una manera distinta. Cuando tenemos esa capacidad de crear, pues tenemos una responsabilidad más grande, ¿no? Y al tener una responsabilidad más grande, por eso es que yo me conecto tanto con la emoción de la empatía. La empatía es la emoción que nos permite identificar que el otro me importa. Y yo creo que la única manera de saber que el otro me importa es cuando yo logro entenderme a mí y conectarme a mí. Y yo te quiero contar acá rapidísimo una anécdota de hace un tiempo. Yo hace unos años hice un proyecto de educación, de cómo educar a las personas para ser innovadoras, muy grande. Y dentro de eso me puse a investigar sobre proyectos
distintos, digamos, como innovadores en el mundo, que hubieran tenido un impacto. Y me encontré un día con un proyecto que se llamaba Clase de Empatía en España, con un profesor. Y esta clase, pues, fue, hace 5 años era el boom en España. Todo el mundo hablaba de la clase de empatía. Y yo decía, no puede ser que nos enseñen sobre empatía. No puede ser que como humanidad estemos en un punto en donde la clase reconocida sea la empatía. Y desde ahí yo empecé mucho a cuestionarme de qué estamos haciendo como humanidad para que este sean este tipo de clases que empiecen a jugar un papel tan importante en la sociedad. Porque además esta clase les enseñaba, era divina, la verdad, les enseñaba a los niños a qué pasa si yo hago así, qué pasa si yo hago así, qué pasa si estoy así, qué pasa si estoy así, como hasta los mismos gestos, que por mil razones, que no quiero entrar como en esa discusión en este momento, se han desconectado. Y digamos que la empatía empezó a jugar un rol distinto. Pero yo en ese momento empecé como a cuestionarme y decía, no puede ser. O sea, es muy lindo que existan estas clases, pero a la vez es miedoso desde mi punto de vista. Y también empecé yo a entender un poco más sobre el tema de la empatía y en este proyecto que estamos desarrollando hoy en día con Juan Felipe Penagos, uno de los que va a estar conversando con ustedes también más adelante, nos empezamos a dar cuenta de que si nosotros podemos enseñarle a los niños y a los jóvenes, a las niñas y realmente no solamente a los niños y a los jóvenes, a las personas, sobre que me cuestione y empiece a mirar que el otro me importa, y el otro me importa como un todo, pues lo que me empieza a pasar es que yo me empiezo a conectar conmigo. Y yo me empiezo a conectar conmigo porque puedo tener la capacidad de reflexionar. A mí el otro me importa cuando yo sé que yo me importo. Y yo sé que yo me importo cuando tengo la capacidad de reflexionar. Y cuando tengo la capacidad de reflexionar, tengo la capacidad de elegir. Y cuando yo tengo la capacidad de elegir, tengo la capacidad de decir sí o tengo la capacidad de decir no. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día como humanidad es eso. Es que no nos enseñan a elegir, no nos enseñan a decir no, no estoy de acuerdo y no me gusta, y no desde la violencia y no desde la agresividad, sino desde ahí sí un cuerpo, desde un lenguaje, desde una emoción que me permita simplemente poner límites y empezar a reconocer lo que es importante para mí. Si yo no reconozco lo que es importante para mí, yo no puedo reconocer al otro. Entonces, por eso empecé a conectarme tanto con este tema de ser empatía. Y lo promuevo mucho en mis hijos, en que empiecen a entender qué es la empatía, porque yo creo que es que desde la empatía se detona un montón de cosas que nos hace tener un nivel de conciencia distinta como humanidad. Bueno, ¿y cómo empezamos a ser empáticos con nosotros mismos? Mira, yo creo que les voy a contar un poco de mi experiencia, de cómo he crecido yo y de cómo en este momento estoy aprendiendo, porque sigo aprendiéndolo, a verme de una manera distinta frente al mundo. Y es que a mí me educaron, o la historia que yo me cuento, y ahí vamos a entrar a hablar un poquito sobre nosotros desde el ser. La historia que yo me cuento es que a mí me educaron en cajitas, pues lo pongo así como gráficamente. Y es que yo soy una Laura, ahorita como me presenté al comienzo, es un poco como en cajitas. Les dije, esta es la Laura profesional, esta es la Laura mamá, esta es la Laura en sus hobbies, esta es la Laura, ¿sí? Y empecé, y en mi educación, entonces, y yo en el trabajo, entonces no, en el trabajo soy de una manera, y fuera del trabajo soy de otra manera, y en cada contexto soy de una manera distinta. Eso hizo que yo empezara a entenderme en cajitas. Yo soy personas distintas según el espacio en el que estoy. Y en esa medida me empezó a pasar que yo pensaba de una manera y yo no me daba cuenta que esa manera de pensar tiene que ver con lo que yo siento y tiene que ver con cómo yo me muevo. Estas tres cosas unidas crean una coherencia. Pues es distinto como yo hablo según la emoción que yo tengo, por ejemplo, o según desde el cuerpo que yo lo hable. Entonces, esa empatía empieza a tener sentido cuando yo empiezo a unir estos tres elementos, del cuerpo, del lenguaje y de las emociones. ¿A qué me refiero con eso? Les voy a contar. Hay un cuerpo
una disposición al cuerpo que se llama la resolución. Y es que yo voy para adelante. Y es así. Y entonces yo empiezo a hablar mucho más rápido. Y esa es la manera en que yo desde mi cuerpo me conecto más fácil. Yo me considero una persona muy resolutiva. Y al ser muy resolutiva, soy muy enfocada y genero los resultados que estoy buscando. Esto hay en ciertos momentos que es buenísimo, que aparecen todas sus luces. Yo tengo la capacidad de desarrollar, si a mí tú me dices, mueve un edificio de aquí a acá, yo te lo muevo. En sus luces es súper positivo, porque yo termino las cosas, porque yo las resuelvo. Sin embargo, en sus sombras me impide entender qué pasa alrededor mío, ¿cierto? Y así hay diferentes disposiciones del cuerpo. Lo que me pasaba a mí al verlo en cajitas es que yo, primero, siempre era resolutiva. No entendía que había otras maneras de conversar. Por ejemplo, desde la apertura. Es distinto que yo estuviera en esta conversación así, hablando así, tú terminarías como, uy, yo, si me ven, estoy para atrás, estoy desde otra disposición, desde otro lugar. Esto me permite escuchar, me permite conectarme con el otro, me permite estar en mi centro, además, y elegir si quiero ir hacia adelante, si quiero ir hacia atrás, hacia un lado o hacia el otro. En mi vida de cajitas, al ser resolutiva, yo no podía ver nada más. Y yo te podía decir, estoy súper contenta de esta manera. Y nuevamente, todavía me pasa mucho, sobre todo en mi cara, que yo soy así. Esto empecé a darme cuenta, pues gracias al coaching ontológico, y sobre todo en un momento con mis hijos, que cuando llegaban y me decían, mamá, no sé qué, algo me pedían, cualquier cosa, y yo estaba así, y yo no me daba cuenta. Y me decían, sí, pero no me digas así. Y ellos mismos me ponían la cara así. Y empecé a darme cuenta que en lo que yo les decía no necesariamente era coherente con el resto de mí. ¿Y qué pasa? Que cuando yo no soy coherente es muy difícil saber yo esa reflexión que te digo de cómo pararme, de poder elegir. Cuando yo en mi cuerpo estoy en el centro, me permite saber si quiero ir hacia la resolución, o si quiero estar estable, o si quiero ser flexible, o si quiero estar hacia atrás. Esto me permite empezar a encajar en quién soy yo y cómo me veo yo frente a un entorno y en cómo me quiero ver. Y cuando yo además puedo decidir cómo me quiero ver, también puedo decidir cómo me quiero vivir la vida. Y entonces en esto que me estás preguntando de cómo nos vivimos la empatía, pues desde el cuerpo, es desde ese lugar en donde yo puedo elegir. Pero yo solamente puedo elegir cuando soy consciente, cuando lo conozco, cuando puedo saber. Te voy a contar algo, por ejemplo, yo ya empecé a escuchar mi cuerpo de una manera tan distinta que ya empecé a entender ciertos dolores que me están anunciando que viene la tristeza. Todavía no la estoy sintiendo, por ejemplo, pero empiezan a anunciarme, yo ya siento unos dolores acá y como que pasa una noche, empiezo a decir, por ahí está empezando a estar la tristeza. Y entonces yo empiezo a decir, bueno, entonces tal vez me voy a recoger un poquito, tal vez voy a entrar en un momento de reflexión para entender qué es eso que me importa cuidar, qué es eso que es importante para mí estar pendiente en este momento. Pero eso lo puedo ver solamente desde entender esa coherencia de estos tres temas. Entonces ahí les acabo de hablar del cuerpo. Desde el lenguaje tiene que ver, cuando les hablaba ahorita como esa declaración de decir sí, no. A mí me cuesta mucho decir no. Yo casi siempre digo sí. Lo que pasa es que eso me ha traído varios temas de no poner límites. Y empezar a entender y a reconocer que yo puedo decir no con dignidad, con respeto, con amor, con un montón de emociones acompañadas, pues la verdad es que se vuelve mucho más sencillo poder decir no. Y lo mismo pasa cuando yo empiezo a entender las emociones y empiezo a entender desde qué lugar quiero educar a mis hijos en las emociones. En esa coherencia que te estoy hablando, por ejemplo, mis hijos pudieron volver al colegio presencial hace poco. En mi ser resolutivo, hace un tiempo, no, mamá, es que no quiero ir al colegio. Como yo soy de resultados, yo digo, ay, no, dale, vamos. Desconocí cada una de las emociones.
Y me pasó la primera vez, cuando al principio los dos me dijeron, no, yo no quiero ir al colegio. Y yo, ay, pero vamos, ¿por qué? Van a pasar delicioso, van a volverse a ver con sus amigos. Obviamente sin intención, los desvalidé completamente. Entonces, obviamente mi hijo Daniel, el más grandecito que también es chiquito, era, pero mamá, yo no quiero ir. Y como que empezó a angustiarse. Y empecé a decir, bueno, ¿y qué pasa si yo me siento y entiendo él de qué me está hablando? Y me senté y le dije, bueno, Dani, cuéntame qué te pasa. Y me dice, mamá, es que tengo miedo. Es que llevo 9 meses sin ir al colegio, yo no he visto a mis amigos, es que tengo dolor de estómago, es que... Y entonces empecé a ayudarle a entender qué le estaba pasando en el cuerpo, qué emociones estaba, qué se estaba contando, cuál era este pensamiento en el que estaba él. Y desde esa manera, la conversación cambió y él pudo entrar tranquilo. Y yo le pude decir, está perfecto que tengas miedo, ven, hablemos de ese miedo, ¿cómo te ayudo? Y llegamos a una conclusión divina, y es que yo todos los días todavía les pinto acá a cada uno un muñequito. Y ya, y él me decía, ya, eso ya hizo que fuera de otra manera. Pero eso lo pude hacer porque pude parar, porque pude escucharme, porque pude entender que el otro me importaba, porque pude entender que es que las emociones no aparecen solas, las emociones aparecen porque yo tengo un juicio que me llevan a interpretar la situación desde ahí. Esto me permite esa coherencia, y cuando yo lo puedo estar en esa coherencia, puedo empezar a entender qué me pasa a mí, y yo puedo empezar a reflexionar, y puedo, lo que les contaba al principio de cómo van siendo como estas uniones desde esa armonía que somos como humanos. Qué bonito y qué interesante. Cuando hablas de, me considero en cajitas, yo decía, yo creo que tal vez así nos educaron un poco a muchos, porque yo también vivo en cajitas. Y últimamente, y sobre todo este congreso ha sido especial para mí porque puedo empezar a estar desde mi ser. Como que cuando jugaba a la consultora, yo digo ahora jugaba, que literalmente me disfrazaba, hay que usar ropa de consultor, pelo de consultor, no puede ir uno, no puede ir una mamá a la consultoría. Mira, me encanta que me digas eso porque digamos que nosotros en el programa de coaching ontológico que estoy haciendo, nos hablan de un tema que se llama, para mí ya era un concepto que ya había escuchado hace rato, que se llama los enemigos del aprendizaje. Los enemigos del aprendizaje son unos amiguitos que tenemos que nos vienen a mostrar en qué se nos dificulta aprender. Yo tengo 2 enemigos del aprendizaje muy fuertes todavía, o sea, yo les vengo a conversar sobre esto, y sin embargo creo que tengo un largo camino de aprendizaje de lograr esta coherencia desde el ser. Y mis 2 grandes enemigos del aprendizaje es pensar que las emociones no tienen nada que ver con mis pensamientos, y que el cuerpo no tiene nada que ver también con mis pensamientos y con mis emociones. Pensar que el cuerpo va por un lado. Yo siempre he visto el cuerpo, o siempre lo veía, como un empaque, entiéndemelo de buena manera. Para mí es importantísimo el cuerpo para estar saludable. Yo busco alimentarme súper bien, yo busco hacer ejercicio constantemente desde la salud, porque creo que además eso me ayuda a estar más saludables y presentes para mis hijos. Y porque además trato de buscar esa coherencia en que si yo quiero que mis hijos se alimenten bien, si yo quiero que mis hijos sean coherentes, si yo quiero que mis hijos vivan una vida con bienestar, pues para mí tiene diferentes significados. Entonces siempre he visto el cuerpo desde ahí, pero no lo había visto, para mí era el cuerpo como el empaque que me ayuda a ser saludable, que me ayuda a tener este bienestar. Pero para mí el cuerpo y las emociones, transparente completamente. Entonces yo ya hoy puedo entender, por ejemplo, yo soy una persona jorobada. Ya no lo veo desde la parte física. He tenido todo lo que se te ocurra, fisioterapias, tirantas, todo para estar derecha. Y solamente siento que hasta ahora estoy logrando estar derecha, y no en todos los espacios, porque entendí que es que el estar así, no solamente estoy así de cuerpo, sino, por ejemplo, mi corazón está recogido. Y esta parte de mí está recogida, y si está recogida, pues nuevamente estoy en resolución, no puedo escuchar. Cuando yo estoy así, estoy desde la apertura. Entonces,
empecé a darme cuenta que el cuerpo va mucho más allá que solamente como un empaque. Y eso que mencionabas de consultora, te quiero mostrar mi imagen de consultora. Yo cuando voy a dictar charlas, ya no tanto, pero antes cuando dictaba charlas, a mí me invitaban, pues una vez me invitaron a dictar una charla en el DANE. Estos señores científicos, investigadores, 1000 personas. Yo decía, ¿cómo hago para verme grande? ¿Cómo hago? Y entonces uno de esos símbolos es mi anillo de matrimonio. Pues eso ya hace que por lo menos esta vieja es un poquito más adulta. Pero me pasa eso, yo me visto según el espacio y ya me he dado cuenta que no, que yo puedo ser yo en diferentes espacios. Claro, hay unos códigos y no quiero entrar en esa discusión de si es o no y si es el código. Y eso, yo entiendo que hay unos códigos en comunicación frente a eso. Sin embargo, una cosa es verlo como unos códigos, otra cosa es entender que es que yo soy consultora, entonces hablar de mis hijos no se puede. O yo soy consultora, entonces tengo que verme más grande. O sí, y tratar cada vez más de salirme de ese rol y ser yo en todos los espacios. Y el otro enemigo que te contaba es el de las emociones. Yo hace un tiempo tuve un emprendimiento con mi hermana y mi hermana me decía, ¿tú cómo haces para realmente separar lo que estás sintiendo de lo que estás pensando y de lo que te pasa? Yo llegaba a la oficina y era, o sea, podía estar o muy triste, muy feliz, nada. Llegamos a la oficina y es hacer. ¿Y qué pasa si empezamos a enseñar desde otras emociones? ¿Qué pasa si empezamos a enseñar desde la gratitud, desde el amor, desde la abundancia? No sé, hay personas que dicen que es una emoción, hay otras personas que dicen que es un juicio. Sí, estoy segura que el día lo haces completamente distinto desde la emoción, pero yo eso no lo entendía. ¿Sí? Y ahí es donde nos conectamos con ese ser, de empezar a decir, nosotros no estamos divididos en cajitas. Y la educación, y por eso es que también empecé diciendo esta charla, me encanta porque es que creo que como humanos vemos la vida en cajitas. Yo confieso que a veces me sentaba a conectarme en el computador al lado de mis hijos para ayudarles porque no saben ni leer ni escribir, entonces pues la conexión, la virtualidad en esta época fue difícil. Y en algunos momentos me cogía diciendo, no, esta profesora es que, de verdad, y después dije, no, ¿cómo así que esta profesora? Es que no es solo la profesora, es lo que le dice la profesora, es lo que le digo yo como mamá, y es entender que es un contexto, y en ese contexto, para yo poder empezar a entender a que mi hijo se vea como una persona integrada, necesito dejar de decirle, es que la profesora está allá y yo estoy acá, y es que tus amigos están allá, no, estamos todos. ¿Y qué te pasa en cada situación? ¿Y cómo te lo vives? Qué importante y qué bonito, porque uno normalmente nos hemos acostumbrado a, es la culpa del otro, está todo afuera de mí, ¿no? No me lo traigo, no miro yo dónde me estoy parando y cómo lo estoy asumiendo y pues al final que yo soy la creadora de mi realidad. Total, hay una autora con lo que me estás diciendo que se llama Carol Dweck. No sé si la estoy pronunciando bien, perdón, si no. Y ella habla de ese mindset y este locus de control externo e interno. Y es que con esto que estamos hablando, y desde esta coherencia de la que estamos hablando, cuando yo empiezo a dejar todo externo, pues esto no es conmigo. Y volvemos, ¿no?, a la empatía, ¿no? Y si esto no es conmigo, pues a mí el otro no me está importando tanto. Es que es el ejemplo que te pongo. Había una clase en donde yo decía, Dios mío, esta señora, ¿qué está haciendo? Hasta que después empecé a decir, no, no es la señora, es yo qué puedo hacer para que esta clase la vea distinta. Yo cómo puedo hacer. Ahora, no estoy diciendo que es que entonces ahora todo lo que pasa fuera es responsabilidad mía, claramente no. Pero sí depende mucho del observador que yo soy. ¿Y qué quiere decir eso? Cada uno de nosotros viene con una historia, viene con un contexto, viene con unos códigos culturales que hace que veamos la vida de una manera determinada o de otra, que hace que interpretemos una situación distinta a la otra persona. Tú y yo estamos conectados en este espacio y sin embargo, tú estás interpretando este espacio de una manera distinta al mío. Así estemos bien conectadas, así estemos escuchándonos, así, porque tú tienes una historia distinta a la mía. Y eso nos define el tipo de persona que somos. Salud. Eso nos define el tipo de persona que somos.
Y eso ayuda a que nosotros interpretemos la vida de una manera distinta. Entonces volvemos a esa coherencia. Si yo logro ser coherente entre mi cuerpo, mi lenguaje y mis emociones, cuando les hablo de coherencia, es poder unir estas tres cosas como un solo persona, desde el ser, desde nuestra esencia, desde lo que somos, podemos reconocernos, podemos entendernos. Y ahí podemos entender que además el otro es legítimo. La empatía nos permite identificar que el otro ser humano es legítimo igual que yo. Y ahí nos ponemos, por ejemplo, a escuchar de una manera distinta. Ahí la escucha se vuelve un tema divino, porque la escucha se vuelve entender que es que yo no hablo para que tú entiendas y me des la razón de lo que yo quiero decir, que eso nos pasa muchísimo en las conversaciones, sino yo tengo una conversación para escuchar lo que el otro tiene que decir y para escucharme a mí frente a lo que me pasa con lo que el otro tiene que decir. Si nosotros lográramos hacer ese clic, yo estoy segura que habría la mitad de los conflictos que hay. Ojo, y conflicto no es igual a discusión. Yo no tengo que pensar igual al otro para no tener un conflicto. Yo puedo discutir con el otro. Las discusiones son valiosas, las conversaciones de pensamientos divergentes son valiosísimas, pero yo me paro desde un lugar distinto. Y eso hace que yo lo pueda ver porque legitimo que el otro ser humano es distinto a mí, que el otro es un observador distinto a mí, y que ve la vida distinto a mí, y que es igual de legítimo lo que yo te digo a lo que tú me dices, porque simplemente crecimos en experiencias distintas. Qué bonito y qué importante. Aquí hay varios temas que me gustaría profundizar de más. Comencemos un poco con ese observador. ¿Cómo empiezo yo a despertar mi observador? Mira, en el coaching ontológico hay, digamos que nos hablan del observador que somos, ¿no? Y digamos que hay un aprendizaje que es el aprendizaje de primer nivel. En el aprendizaje de primer nivel, que es el que nos paramos muchas veces, es yo tengo un resultado y ese resultado no me gusta y lo quiero cambiar, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? Me devuelvo y cambio la acción. Y no sé si se les ha pasado, pero cuando yo cambio la acción, el resultado sigue siendo el mismo. Muchas veces el resultado sigue siendo el mismo. Cuando empezamos a hablar del observador que somos es entender qué es lo que hay detrás de esas acciones, qué es lo que hay detrás de ese camino como recorrido en el que estamos y empezar a entender nosotros cómo nos paramos desde la vida y cómo vemos esa vida. Para cambiar un resultado tenemos que entender es nosotros, qué pasa en nosotros, qué hacemos nosotros, cómo nos vivimos X cosa, cómo interpretamos X cosa, que nos permita ampliar posibilidades y vernos distintos. Entonces, ¿por qué esto es relevante en la educación de nuestros hijos? Porque dependiendo desde donde lo estemos mirando cada uno de nuestros temas, nuestro actuar, nuestra forma de elegir va a ser distinta. Y nuestra forma de ser va a ser distinta. Y esa es la manera además que nos conectamos con nuestros hijos. Yo soy fiel creyente en que muchas veces no es de hablar y decirle, mira, es que hay que hacer las cosas de esta manera. Claramente las conversaciones son súper valiosas. Aprender a conversar es muy valioso, es parte de este proceso. Sin embargo, no todo es hablando. Hace poquito hablaba con mi mentora. Ella me decía, mira, yo veo a mi hijo, un hijo súper centrado. Me dijo, nunca le he hablado del observador, nunca le he hablado de la coherencia, nunca le he hablado de nada de esto. Y mi hijo es un niño absolutamente coherente. Y le decía, pues claro, te ve todos los días. Yo creo que yo no conozco a nadie más coherente que mi mentora. O sea, ella es impecable en cómo une el cuerpo, el lenguaje y las emociones en ellas y ese observador. Y yo creo que el hijo es así, pues porque lo ve. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar ese observador que nosotros somos? Es empezar a identificar cómo nos vemos nosotros mismos ante una situación. ¿Cómo podemos identificar que no, la acción no es lo que cambia, es nuestra manera de pensar? Lo que les estaba contando ahorita de mi joroba, es totalmente cambié mi observador frente a una situación y es que soy jorobada y no me gusta ser jorobada y todavía me pasa, pero tiene que ver con que cambié, o sea, mis acciones, ese está buenísimo ese ejemplo, porque mis acciones
ponerme tirantas, hacer fisioterapia, hacer yoga, cambiar de acciones. Solamente mi postura empezó a cambiar cuando empecé a darme cuenta que había algo mucho más profundo ahí que estaba protegiendo. Ahí cambié mi observador y empecé a sentarme distinto, a sentarme desde la apertura, desde la escucha, desde el no el resolutivo, desde poder parar y respirar. ¿Sí? Entonces el observador nos permite identificar el observador que somos, nos permite primero ampliar nuestra mirada y ampliar las posibilidades que tenemos para elegir hacia dónde ir. Qué hermoso. O sea, empezamos a intentar abstraernos un poco de cómo separar los hechos y mi postura y mis juicios, o cómo empezamos. Mira, yo no podría decir que es abstraernos, porque en el abstraernos creo que volvemos a esto que estábamos hablando de las cajitas, ¿no? De entendernos como un ser externo. Nosotros somos una sola persona. Yo creo que la manera es empezar a reconocernos en el entorno en el que estamos y entender que no somos seres separados. Y cuando digo reconocernos, es que venimos con una información de nuestro pasado. Venimos con unos juicios de nuestro pasado, venimos con unas historias de nuestro pasado que hace que hoy actuemos de una manera distinta. Y simplemente el reconocer que yo esto lo aprendí de mi papá y de mi mamá y que lo quiero distinto, no es ni bueno ni malo, simplemente que quiero que eso sea distinto, ahí empezamos a pensar en un observador distinto. Y simplemente reconocer que, mira, nosotros venimos de una cultura de mucho miedo. Es que, claro, venimos de una historia muy violenta como colombianos. Cada país, cada región tiene códigos culturales distintos. Nos pone a pensarnos de una manera distinta. El que yo sea de Bogotá me hace pensar y sentir distinto a un costeño, por ejemplo. Y no es ni bueno ni malo. El que yo sea colombiana me hace pensar y sentir y actuar distinto a un español. Y eso nosotros no lo hemos entendido. Nosotros, por ejemplo, yo converso con muchas personas que sienten culpa constantemente. Y eso tiene que ver con unos códigos culturales muy grandes. Y entonces yo creo que una de las maneras es empezar a reconocer que somos personas con una historia, que somos parte de un entorno, que somos parte de un mundo. Entonces, ¿cómo empezar a cambiar ese observador que somos? Yo creo que tiene que ver mucho a través de la conversación y de esta coherencia que estamos hablando, de empezar a entender cómo está mi cuerpo, con qué emociones estoy, qué es cada emoción, ¿no? Cada emoción nos predispone a una acción distinta. Entonces, empezar a entender cada emoción y reconocerlas. Y empezar a decir, yo tengo rabia en este momento. Y entender que es que tengo rabia, tristeza, alegría y nostalgia al mismo tiempo. Y que eso puede pasar. Entonces, no creo yo que sea como abstraernos y vernos desde afuera, pero sí tal vez empezar a reflexionar un poco de qué nos pasa adentro, qué pasa en nuestro cuerpo y empezar a reconocer que además, primero que eso es legítimo, porque también eso es otra cosa que nos pasa, y es que si yo no digo que no sé, yo no puedo aprender a mirarlo distinto. El no sé es importantísimo, porque el no sé me permite decir, es que yo todavía no lo sé todo. Y yo puedo aprender. Y entonces si yo puedo aprender, puedo cambiar ese observador que soy. ¿Sí? Y no volvernos tan expertos. Seguramente hay más información que yo puedo aprender. Pero yo no lo abstraería porque si no nos vuelve a pasar este tema de las cajitas que estamos hablando. Qué bonito y qué interesante. Creo que con todos los ponentes ha habido un mensaje recurrente y es como, podría decirlo como habitarnos. Total. Habitarnos. Y yo creo que para habitarnos hay que reconocernos primero. Y no nos enseñan a reconocernos y a entendernos. Bueno, y cómo también poder ayudar a nuestros hijos a entenderse y a reconocerse, porque creo que a veces uno tiende a querer entonces explicárselos todo como aprendimos nosotros desde la teoría, pero realmente eso que hablabas de empezar a enseñar desde la coherencia, pues entonces empezamos con nosotros. Y como es más fácil ver las cosas en el otro que en nosotros mismos, ¿cómo nos aconsejarías ahí? Mira,
te voy a hablar desde mi experiencia de ser mamá. Yo, lejos de ser experta en estos temas de educación y de cómo entenderlo, lo que pasa es que sí siento que soy muy consciente en la manera de educar a mis hijos. Desde esta mirada que estamos hablando, vuelvo a la empatía, ¿no? Y esto no es solamente aplicarlo en mis hijos de, oiga, es que cómo hago para que a mi hijo le importe el otro. Es yo mostrarle cómo a mí me importa a él, por ser su manera de ser, por la persona que es tal vez el ejemplo que te decía. Para mí, como mi ejemplo más reciente frente a eso y más gráfico es el que te acabo de decir del colegio. Mi manera instantánea de actuar es, claro, pero si vas a pasar feliz, es como demostrarle todo lo positivo que va a pasar en el colegio. Y en ese momento yo me desconecté de ellos, porque les pasó a los dos. En ese momento lo que hice, en vez de claro, yo voy a ser feliz en el colegio, fue angustiarlo mucho más. Y fue ponerlo a él a encajar en cómo hago para encajar. Y entonces acá estamos hablando otra vez de los límites, ¿no? Y estamos hablando del ser aprobado por el otro. Pues porque si yo llego y le digo a mi mamá, tengo miedo de volver al colegio, es una cosa que llevamos esperando 9 meses todos en esta casa. Y él tener la valentía de decirme, mamá, es que yo no quiero ir. Además es que me lo dijo así, yo no quiero volver al colegio. Y en mi manera de, no, claro, mira, vas a pasar feliz, vas a aprender. Él no estaba desconociendo nada de esas cosas. Yo lo estaba desconociendo. Entonces, ¿cómo creo yo que podemos empezar a hablar de esta coherencia? Pues desde 2 ángulos. Uno, siendo muy consciente de cómo soy yo, de cuál es mi coherencia, de cómo me integro, de cómo me habito, lo que estábamos hablando ahorita, de cómo me escucho, de cómo entiendo qué es lo que me pasa y de cómo reconozco que además, no sé, o sea, que es que a nosotros no, a mí me pasó, a mí no me enseñaron de las emociones cuando chiquita. Y mis papás no me lo enseñaron y no me lo enseñaron en el colegio y no me enseñaron a decirme, es que puedes estar triste, puedes estar feliz y puedes decirlo. Se caen y se pegan ahí mismo. Yo no estoy diciendo que entonces ven y nos quedamos 45 minutos, ¿qué te pasó? Pero a mí era no, macha, arriba, dale. Y a mí me enseñaron desde tan chiquita el dale, pues que yo por eso es que le doy. A mí me enseñaron dale, y pues dale, listo. Y resultados, y eso era súper reconocido. Entonces es poder, yo creo que en la educación de nuestros hijos, poder empezar a trabajar esa coherencia validando y escuchando lo que nos están diciendo. Y no desde cómo rápidamente te saco de ahí, ¿no? ¿Estás triste, estás con miedo? Vale, habítalo, entiende qué estás sintiendo, entiende qué es ese miedo, entiende qué es esa tristeza. No tienes que estar feliz de volver al colegio. Tú no tienes que sentir lo mismo que yo siento. A mí me pasa mucho con mis hijos que es, no sé, mamá, ¿te gusta esto? Y yo les pregunto, ¿y a ti? No sé, dime tú. Yo te voy a decir que a mí me gusta, pero no porque a mí me guste te tiene que gustar a ti. Entonces yo entro mucho en esas conversaciones, como que trato de estar muy atenta a ese mensaje que me están dando, ¿no? Como a lo que te digo. Pero a ti, ¿qué te pasa, no? Es que yo puedo sentir una cosa y es que tú y yo somos personas separadas. Y yo creo que ese es el otro mensaje importante como en la educación. Es, tú y yo somos personas separadas. Y tú y yo no tenemos que tomar la misma decisión porque esa es la decisión esperada. Y lo que te digo, me equivoco un montón. Con el colegio de mis hijos, me equivoco un montón. Pero él le cambió su coherencia en el momento en el que pudo decir, bueno, es que yo le puedo decir a mi mamá que tengo miedo, o que tengo jartera de ir, o que tengo jartera de conectarme. Lo puedo hacer. Pero ahí la conversación se eleva a otro nivel completamente distinto. Y ahí se eleva al observador que somos. ¿A qué me pasa a mí en esta situación, independiente de lo que le pase a mi mamá o lo que mi mamá me diga si está bien o mal? Qué bonito. Mira que yo también tuve un reto pandémico aquí, hablando de esas coherencias y de permitirlos habitar, y es, Nel, mi tercer hijo, le encanta el fútbol y pues él continúa en fútbol virtual. Pero fútbol virtual a los 6 años es todo un reto. Me puedo imaginar. Y en la sala de la casa,
Y llegó un punto en que se nos había vuelto la pelea semanal, pues 2 veces a la semana, que era la clase, las 2 peleas semanales, donde esto era el caos. Hasta que llegó el momento en que yo dije, bueno, pero ¿a quién le gusta el fútbol? ¿A él o a mí? Y me empecé a dar cuenta que lo que pasaba era que yo me estaba contando un montón de historias de lo que yo no hice, de lo que yo no pude, de lo que él sí podía, de lo que... O sea, eran un montón de historias que yo me contaba, al final no tenía nada que ver con él. Era conmigo. Y el día en que le dije, listo, si tú no quieres hacer fútbol, ok, no lo hagas. Es tú, o sea, el que quiere jugar fútbol eres tú, no yo. Entonces yo cumplo con avisarte la hora, tenerte la conexión, tenerte las condiciones para que tú lo quieras tomar y tú decides si sí o no. La primera vez, obviamente, cuando uno cambia, pues no es que instantáneo. Entonces la primera vez se perdió la clase. Y entonces le dije, ya es la hora, alístate, tienes 10 minutos para alistarte y ya está listo todo. Él no se cambió, no quiso, estoy ocupado, no quiero, se puso a llorar, no, no llores, tranquilo, listo. Y a la hora llegó y dijo, quiero mi clase. Le dije, no, la clase era hace una hora, ya la perdiste. Pero mi clase, no, pues tú eres el que quiere jugar. Y en ese momento todo cambió. Porque fue el momento en que dejé que él fuera mi historia y pues él fue el protagonista de la de él. Qué bonito, y es tal cual lo que tú estás diciendo y en ese observador que estábamos hablando ahorita, en la pandemia, en las clases, en ese ejemplo de fútbol. Quiero cambiar el resultado de que no sea una pelea todo el tiempo, entonces ¿qué hago? Lo conecto, entonces ¿qué hago? Lo cambio de la sala, entonces ¿qué hago? Lo pongo en el patio de atrás, entonces ¿qué hago? Le compro un balón nuevo, no sé. Entonces son haceres, son acciones. Pasamos por todos. En el momento en el que le dices, no, vale, es tu historia, tú mira cómo te la quieres vivir. Y no sé si te pasó, pero la conversación se eleva a otro lugar distinto y es empezar a reconocerlos y es empezar a decirle lo que tú piensas también es válido y que tú me digas que no, también es válido. Y yo qué sé, tal vez hubiera podido decir, no, sabes que es que me encanta el fútbol, pero no virtual, entonces no quiero seguir las clases. Pero ya no tiene que ver contigo como mamá, tiene que ver con él, con la decisión que él quiere tomar. Claro, y hubo un momento en que se acercó y me dijo, ¿sabes qué? Es que tú eres muy fea cuando viene la clase de fútbol. Total, es que sí, lo vivo todos los días y no te digo, a mí el conectarme virtualmente pues con un niño de 5 años y de 4 años, que además no tenían como mucha conexión con computadores ni con nada, fue muy difícil. Y yo entré en crisis al principio y me dio duro y conversando con diferentes personas me decían, bueno, pero ¿y qué es lo que está cuidando detrás? ¿Qué es lo importante? Que él se conecte, que ellos estén felices, su bienestar, que tengan unos resultados y no, cualquiera de esas respuestas es válida, pero también cuando nos detenemos a pensar en cómo me lo quiero vivir yo, cómo me lo quiero reflexionar yo, ¿sí? En eso que estamos hablando de ¿y qué me pasa a mí? Entonces ahí también, la verdad, es que a mí me sirvió mucho darme cuenta que a mí lo que me estaba importando en la pandemia, más que fueran los mejores del curso, que nuevamente es válida cualquier respuesta para cualquier persona, hay cosas distintas que son importantes. Esta conversación la tuve con mi esposo, por ejemplo, para mi esposo, él me decía, mira, es importantísimo el bienestar, pero también es importante que tengan resultados y que aprendan. A mí, Laura, a mí, pues en este momento, el que aprendan a sumar, a hablar, no es tan importante. A mí, para mi esposo me dijo, sí, para mí sí es importante. Para mí es más que ellos estén tranquilos y que tengan bienestar. Cuando yo logré preguntarme qué era importante para mí, cuando logré esa reflexión, pude elegir y pude soltar también. Yo decía, no, pues es importante que aprendan, pero que no saquen excelente. Entonces, pues ya si el dibujo se fue rayado o no, ay, a mí no me importaba, pero porque tuve la posibilidad de parar, de escucharme y entender qué era importante en este proceso, desde esa coherencia. Hermoso. Y creo que sí, es poner, y también pensando en el ejemplo que te contaba de Nel, también fue un ejercicio que nos hizo María Mercedes en un taller que tomé de paternidad efectiva, y era
ponerme en los zapatos de él y entender, tratar de entender qué era lo que él sentía. Y claro, o sea, de verdad, sí, yo era muy fea. Total, a mí me pasó lo mismo también en algún momento, como en las clases virtuales. Claro, uno de mis hijos, Dani, es súper sensible. En algún momento yo era, además hablándole pasito, porque entonces la profesora, para no distraerlo, y entonces poner en silencio, entonces esto se vuelve un caos, ¿no? Entonces él, y no lloras porque estás poniendo atención, entonces no sabía qué hacer. Y un día estábamos bien, sin pelear, sin estar en guerra en la casa por esto. Como que llegué, lo abracé, le hablé pasito y le dije, oye, con mucho amor, no consciente, sino nada, normal. Mira, ese día se volteó y me dice, mamá, ¿tú te has dado cuenta de la diferencia en que me hables así pasito? Y cuando me gritas, me dejó sentada. Me decía, es que yo veía un monstruo y acá estoy viendo a mi mamá, me dijo. Y yo, es empezar a entender desde dónde lo ven el otro, cómo lo interpretan. Literal. Y algo que también quería traer de todo lo que nos hablaste, que te dije, hay varios puntos, es también esa escucha. Tú hablabas de la escucha y algo que venía a mí es, si nos cuesta escuchar a un adulto, a un tercero, ¿cómo hacer para también poder despertar esa escucha con nuestros hijos? Que creo yo que a los adultos nos cuesta mucho más escuchar a los niños. Mira, uno de mis grandes aprendizajes desde hace unos años es la escucha. Y con Juan Felipe, que va a estar mañana, creo, eh, con él venimos trabajando en cómo enseñarle a las personas a escuchar. Y, por ejemplo, lo que tú me dices es, nos cuesta mucho escuchar a los niños. Eso tiene que ver con a quién le doy yo autoridad, ¿no? Y desde dónde escucho. Yo no puedo escuchar desde la resolución. O puedo escuchar muy poco desde la resolución. Puedo escuchar lo que yo quiero escuchar. Yo sí puedo escuchar desde la apertura. Y yo puedo tener una actitud distinta frente a la escucha. A mí me pasa que cuando el único momento en el que yo realmente puedo escucharme es cuando paro, cuando no hago nada. Lo cual es que a mí no me enseñaron a no hacer nada. A mí me enseñaron en todos los espacios en los que estoy, hacer algo. Estar constantemente en movimiento, estar constantemente en el trabajo, aportando. A mí todos mis jefes, sin excepción, me dijeron que si a mí me contrataban era para que diera mi opinión, para que todo el tiempo estuviera conversando, para que todo el tiempo estuviera dando mi opinión, haciendo, ¿no? Era muy bonito porque mis jefes lo que estaban haciendo ahí era empoderarme, pero yo el cuento que me creí es, yo no puedo quedar callada porque dejo de ser relevante. Cuando yo no me quedo callada, pues, ¿cómo escuchar? A nadie. Solamente cuando yo estoy en silencio es cuando puedo escucharme. Y yo solamente en silencio, escuchándome, es cuando puedo empezar a entender esta coherencia de qué me importa, de en dónde quiero estar. Entonces, un poco mi invitación con los niños es la misma. ¿Y qué pasa si no hago nada? A mí hace poquitico me llegó un mensaje que me encantó de educación de qué hacer cuando tu hijo llora. Nada. ¿Qué hacer cuando se cae? Nada. ¿Qué hacer cuando... Nada. ¿Qué pasa si no haces nada? Y yo creo que la escucha tiene que ver con eso. Cuando yo no hago nada, le doy cabida a empezar a entender qué me pasa por dentro. Nada, literalmente nada. Y yo creo que yo creo que la escucha es un músculo, pues no es un músculo, pero esta capacidad de aprender a escuchar sí se desarrolla. Y yo creo que nos falta mucho para empezar, o sea, para desarrollarla, porque vivimos en un mundo muy rápido, muy rápido, que pasa con mucha información. Entonces, los momentos en donde no hacemos nada son muy reducidos. Es muy poca gente que toma la decisión de no hacer nada. A mí me cuesta mucho. Pero ahí es cuando logramos escucharnos.
Y si yo logro escucharme, puedo empezar a entender qué está pasando en mi entorno. Y es que la escucha no es solamente de lo que yo hablo, sino de esta coherencia que estamos hablando. ¿Qué le pasa al cuerpo de la persona a la que me está diciendo? ¿Qué le pasa en lo que me dice? ¿Qué le pasa en sus emociones? La escucha tiene muchas más cosas que solamente la literalidad de lo que tú y yo estamos hablando. Yo te estoy hablando desde un cuerpo distinto. Yo estoy intentando hablar pausado. Yo te estoy hablando desde, no sé, en este momento estoy conectada como con la alegría, con la ilusión del foro, con la curiosidad en esta conversación. Estoy súper reflexiva. Podría estar hablando desde la rabia. Y también lo que nos pasa es que cuando empezamos a reconocer en qué emoción estoy, pues también tengo la posibilidad de decir, conversemos más tarde. Porque yo hay desde unas emociones que la conversación va a ser muy difícil. Entonces, yo creo que el no hacer nada nos permite escucharnos. Y escucharnos de manera íntegra, de manera coherente. Y ahí me da cabida a empezar a escuchar a otros. Y también darle la autoridad a otros que lo que está diciendo es legítimo, lo que estábamos conversando hace un ratito, lo que estábamos conversando hace un ratico de ser legítimo. Qué bonito y qué importante ese mensaje, como pues podríamos quedarnos todo el día, pero creo que se nos acaba el tiempo y es que importante legitimar a nuestros hijos. Y venía a mi conciencia un poco que tal vez como papás estamos acostumbrados a ser resolutivos con nuestros hijos, nosotros les queremos solucionar todo. Y qué bonito también parar y dejar que ellos, como decías con lo de Nelson, es tu historia, hazte cargo. Eso, dejarles vivir su historia y nosotros estar ahí para acompañar, para escuchar, para amar. Y porque además yo creo que cuando nosotros nos ponemos a resolverles todos, yo creo fielmente que en un niño chiquito cuando se pega, está aprendiendo sobre el dolor. Esa es su clase número 1 de dolor. Los dolores más grandes son más profundos. Y si nosotros no se los dejamos vivir, cuando sea grande, ¿qué? ¿Sí? O sea, le da un golpe y no, párate, vamos. Ese niño no pudo habitar un segundo qué es dolor, qué le pasa en el cuerpo con el dolor, qué le pasa en las emociones, qué siente, siento rabia por pegarme. Nosotros no los dejamos, o yo no los dejo muchas veces hacer eso. Yo no los dejo habitar cada lugar. Entonces, y yo creo que es que esta es la escuela para la vida, cuando sea grande, cuando tengan retos más difíciles, cuando realmente tengan un dolor, una pérdida grande, cuando o sea, ahorita aprenden, les da tristeza, rabia, es romper un juguete, y cuando sean grandes, cuando realmente pierdan a su papá, pierdan a su mamá, pierdan a la gente que quieren, ¿cómo lo van a vivir? Y yo creo que eso es un error y eso es una reflexión muy grande en la que yo estoy en este momento de cómo hacerlo, de cómo dejarlos habitar para que puedan vivir en bienestar cuando sean grandes, que puedan reconocerse a partir de eso que tú estás diciendo. Muy hermoso, muchas gracias, Laura. Muchas A gracias. ti, Catalina, por esta invitación y esta conversación tan deliciosa sobre la empatía y cómo nos importa lo que nos importa a nuestros hijos. Muchas gracias. Seguimos, los invitamos a que continúen con todas las ponencias del Congreso, donde cada día vamos a buscar ser un poco más coherentes y un poco más conectados con nosotros mismos, con nuestros hijos y con nuestra familia. Gracias. Muchísimas gracias a ti por inventarte este tipo de iniciativas. Chao. Chao, que estés bien.